Entonces, resulta que cuando tenemos una multiplicación de funciones, ¿sí? Por ejemplo, 4x al cuadrado por 5x al cuadrado también, por ejemplo, directamente no podemos hacer la derivada a menos que lo simplifiquemos a una sola expresión, ¿sí? Que es pues fácil haciendo la operación de multiplicación, o utilicemos la operación o bueno, la fórmula de la derivada de la multiplicación, entonces la derivada del producto, que es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces, la derivada del producto eh, tiene la siguiente expresión. Entonces, si f de x y g de x se están multiplicando, aquí voy a quitar el sí y voy a colocar mejor. Sean f de x y g de x funciones definidas en los números reales y que sean continuas, ¿listo? Y que sean derivables, entonces entonces, si voy a llamar f mayúscula a la función compuesta entre ellas dos por medio de la multiplicación, es decir, donde f de x y g de x se están multiplicando, se tiene que, para encontrar la derivada de esa función compuesta, debemos hacer lo siguiente. Entonces, aquí voy a identificar primer término y segundo término, ¿listo? A las cuales voy a llamar f y g. Entonces, la derivada de esa multiplicación va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar. Entonces, fíjense que lo único que he hecho es aplico la derivada utilizando las propiedades que trabajamos la semana pasada en el primero de ellos, ¿listo? En uno de ellos. Y le sumo, entonces voy a tener la misma expresión, pero ahora voy a derivar el segundo término, ¿listo? Entonces, si yo tengo una multiplicación, para hacer la derivada de esa multiplicación, lo que yo debo hacer es, derivo el primero y lo multiplico por el segundo sin derivar. Más, y ahora cambio los significados. Ahora, el primero sin derivar y lo multiplico por el segundo derivado. ¿Listo? Por la derivada del segundo término. Si tenemos que nuestra expresión no está compuesta de dos términos, sino, por ejemplo, de tres, entonces, por ejemplo, f de x por g de x por h de x. Entonces, si está compuesta por tres términos, y a esta la voy a llamar entonces g de x, entonces la derivada de esa función completa va a ser la derivada del primero por los otros sin derivar. Ahora la derivada ya no la coloco en el primero, sino en el segundo. Entonces va a ser el primero sin derivar, la derivada del segundo por ahora el tercero sin derivar. Y finalmente, como son tres nuestras funciones, pues deben haber tres sumandos. El tercer sumando vamos a tener que la derivada ya no va a estar en el segundo término ni en el primero, sino en el que nos falta, en el tercero. Por tanto, sería el primero sin derivar, el segundo sin derivar y la derivada del tercero. Entonces, fíjense que la derivada se va a ir corriendo en los términos que componen a nuestra multiplicación. Entonces, si son dos términos, primero entonces sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Va cambiando. Y si son tres, pues va rotando también la derivada. La derivada, si fueran cuatro, entonces pasa exactamente lo mismo. Tendríamos un cuarto sumando, ¿sí? Para multiplicar por la derivada del cuarto y así sucesivamente. Mientras le cogemos como el hilo, el ritmo al uso de la derivada del producto, vamos a trabajar con dos factores. ¿Listo? Entonces vamos a hacer uso principalmente de esta expresión. Miremos un ejemplo. Entonces, este es ejemplo, sean f de x igual
10x más 1, ¿sí? G de x igual 4x al cubo menos 3x, por ejemplo. Vamos a calcular la derivada, ¿sí? 3d de x de f por g de x, ¿sí? Esa es una forma de notarlo. Entonces ahí tendríamos que calcular esa derivada. Entonces nos damos cuenta que es una multiplicación, ¿listo? Al ser una multiplicación, aquí está la multiplicación, pues debemos hacer uso de nuestra fórmula para la multiplicación. Entonces aquí hay dos maneras. O usted comienza a trabajar directamente o extrae los datos, ¿sí? La información necesaria y después solamente reemplaza en la fórmula y hace el procedimiento que va a quedar más corto, ¿sí? Ya depende de cómo usted se sienta a la hora de abordar o de trabajar con diferentes datos. ¿Listo? Si usted siente que a la hora de hacer este proceso acá largo, pues se va a perder, entonces le recomiendo que aparte saque los datos, que en este caso, ¿cuáles necesitaríamos? Tenemos f y g, pero para aplicar la definición necesitamos también sus derivadas. Entonces necesitamos f y g y calcular la derivada de cada uno. Y después, entonces, esos valores vamos y los reemplazamos, ¿sí? Entonces podemos hacerlo de esa manera o directamente entrar a reemplazar. Entonces vamos a hacer el procedimiento de ambas maneras. Entonces vamos a hallar esa derivada. Entonces la derivada vendría siendo que la derivada de f de x por g de x vendría siendo, según la definición, entonces voy a escribirla, vemos que la definición de la multiplicación es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, sin derivar por la derivada del segundo. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a escribir. Tenemos, vamos a seguirlo, a ir la secuencia. La derivada del primero. ¿Cuál es la primera función en este caso? 10x más 1. 10x más 1. 10x más 1. Bien, esa es la primera función, sin derivar. ¿Cuál es la derivada de esa expresión? 10. 10. ¿Listo? 10. Y luego viene y dice que es la segunda función sin derivar, porque no tiene la comita. Si no tiene la comita es la expresión sin derivar. Entonces, ¿qué colocaría ahí? 4x al cubo menos 3x. Menos 3x, porque vamos a escribir la segunda función completica sin derivar. ¿Listo? Ahora vendría más y voy a elegir entonces la segunda parte, voy para la segunda parte. Entonces tenemos que es f, o sea, la función f sin derivar. O sea que, ¿qué escribiríamos ahí? 10x más 1. 10x más 1. Ajá. Como es más de un término, entonces vamos a colocarlo en paréntesis, porque aquí hay una multiplicación. ¿Listo? Luego va la derivada, tenemos la derivada del segundo. Entonces, ¿cuál es la derivada del segundo? 12x al cuadrado menos 3. 12x al cuadrado menos 3. Correcto. Estos valores, que es la derivada del primero y la derivada del segundo, salieron de hacer la derivada de cada uno de estos dos aplicando las leyes de la derivada que vimos la semana pasada. Entonces, ¿cómo salió este 10? Pues la derivada aquí tenemos una suma, ¿cierto? Entonces es calcular la derivada de cada uno de esos términos y sumarlos. La derivada de 1 es 0, porque 1 es una constante. Y de 10x, entonces esto está a la 1, este 1 baja a multiplicar, 1 por 10, 10, y x a la 0, porque aquí le restábamos 1, pues nos da 1. Entonces, el resultado es 10. Con la otra parte, entonces hacemos el mismo ejercicio. La derivada de 3x, ese es 3, y la derivada de 4x al cubo, pues 4 por 3, entonces el 3 baja a multiplicar, queda 12, y a ese 3 le resto 1. Y acá es una resta, pues queda restando. De ahí salió esta expresión. Entonces, ahí ya está aplicada la derivada. ¿Listo? Ahí aplicamos la definición de la derivada. Lo único que nos faltaría es resolver lo que sea posible. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá tengo una multiplicación. Entonces, 10 por 4x al cubo y 10 por menos 3x. Entonces empecemos a hacer esa multiplicación. ¿Qué nos daría en primera instancia? 40x al cubo. Correcto. Y después, 30x.
menos 30x. Y lo mismo vamos a hacer en la otra parte, sino que acá ya tenemos dos polinomios, entonces aquí es término con término, entonces este por este y después este, ¿listo? Ahí están las cuatro multiplicaciones que hay que realizar. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlas. Entonces, 10 por 10x por 12x a la 3, ¿cuánto nos da? 120x al cubo. 120x al cubo. Listo. 10x. Ahora vamos a multiplicar por el menos 3. ¿Cuánto nos da? 30. Menos Menos 30x. Ok. Ahora las líneas verdes. Pues nos daría, como es multiplicando por 1, nos quedaría la misma expresión. Entonces, 1 por 12x al cuadrado, 12x al cuadrado, y 1 por menos 3 daría menos 3. Entonces, el primer paso que hicimos acá fue aplicar la definición. ¿Cuál definición? Esta definición. ¿Listo? Esta definición que teníamos escrita acá. El segundo paso, entonces, ¿qué hicimos? Fue resolver las operaciones. Entonces, ahí ya fue multiplicar. ¿Listo? Nos falta simplificar o reducir términos semejantes. Dejar el resultado de esa derivada tan corto como sea posible. Entonces, aquí, ¿cuáles son semejantes entre sí? 40x al cubo, 120x al cubo, Esos dos son semejantes entre sí. ¿Qué otra? 30x. Los dos menos 30x. ¿Ok? Y no hay más semejantes. O sea que esos son los que voy a reducir. La idea es que de una vez los organicemos y dejemos escrito de manera descendente. Entonces, la primera operación nos daría entonces 40x al cubo más 120x al cubo. Sería 160x al cubo porque ambos son positivos, ¿no? Entonces sumamos. Luego iría al cuadrado, que es más 12x al cuadrado, que es solamente 1. Luego los que no tienen cuadrado, que en este caso es menos 30x menos otros 30x, darían menos 60x menos 3. Ahí tenemos la derivada. Entonces esa es ya la derivada de la multiplicación entre f de x y g de x.